Amigos, se los digo muy en serio, lo que va a pasar de hoy en adelante ahí en Portland, esto se va a salir de control, ¿eh? Donald Trump acaba de encender un cerillo en medio de una bodega llena de pólvora. Eso no lo va a poder parar. Lo único que va a hacer es empeorar todo. Vamos a estar reportando esto a partir de hoy, amigos. Mucho ojo, mucho cuidado con lo que hoy se acaba de reventar en Portland. Y se los digo realmente, ahora que estamos cubriendo más de cerca lo que está sucediendo en Estados Unidos, los estadounidenses son víctimas de su propio gobierno, del gobierno de Trump. De verdad, mi solidaridad con los estadounidenses. No es justo lo que les están haciendo. Justamente yo veía hace rato, que bueno, lo vamos a platicar más tarde, un documental con Alba acerca de los expatriados, los exiliados políticos de Trump en España, en Europa, aquí en Canadá. Pero esto que está pasando ahí, amigos, ese es el Estados Unidos de Donald Trump. Un país donde los federales ya no necesitan órdenes para agredir a los estadounidenses. Ya ni siquiera hablamos de inmigrantes, ¿eh? Lo estamos viendo esta misma semana. Fíjense, tenemos otro video que yo creo que está, pues yo no sé si decirles que peor o igual de feo que ese video con el que arrancamos de Portland. Que la última vez, por cierto, déjenme decirles, si se les hizo grave eso, apenas viene lo peor. Esa fue la última vez que Trump mandó a reprimir protestas en Portland. Hoy está ordenando la militarización total en Portland y está diciendo que se utilice la fuerza total. Esas son sus palabras, full force, si es necesario. Amigos, eso se va a salir de control. Pero esta misma semana también vimos unas imágenes terribles de un oficial de ICE empujando a una madre contra la pared frente a sus hijos en Nueva York, mientras ahora vemos cómo en Portland pues están deteniendo doctores, trabajadores, a todo mundo. Gente que no enseña ni sus placas, ni me refiero a su badge, su número de identificación de si realmente pertenece a alguna fuerza policíaca o militar estadounidense. Son imágenes, amigos, de una dictadura terrible en tiempo real. Y esto no es una política migratoria. Ya no se trata de migrantes, Esto es en contra del pueblo estadounidense. Entonces se volvió loco Donald Trump de poder. Y lo peor es que ahora Trump acaba de autorizar el uso de la fuerza total del ejército en contra de una ciudad entera como si estuviera invadiendo otro país. Pero estamos hablando de Portland, Oregon. La orden que dio Donald Trump fue textual. Yo por aquí les puse algunas de las reacciones que está teniendo. Miren, esas imágenes que yo les mostraba, precisamente que les decía, la última vez que Trump envió al Homeland Security a Portland fueron las imágenes que vieron. Ahora que está autorizando, eso fue el 19 de junio, ahora que está autorizando, hace unos minutos apenas, full force, ahí lo ven ustedes, fuerza total, militarización total de Portland. Amigos, eso se va a salir de control. Nadie lo va a poder parar. Trump acaba de desatar una guerra civil. Les voy a mostrar las reacciones a esto, porque vale la pena. Pero bueno, comenzamos con la orden textual que acaba de dar hace unas horas Donald Trump. Dijo, autorizo toda la fuerza si es necesario. Una frase que por supuesto lo cambia todo, porque ya no se trata nada más de detener inmigrantes. Ahora ya está yendo contra todos los estadounidenses de Portland. Y también de Nueva York y de todo Estados Unidos. ¿Qué está haciendo? Militarizando el país desde adentro. Ciudad por ciudad, se los dijimos. Nosotros aquí les dijimos, justo cuando estaba el tema de Chicago, pero antes de eso, cuando estaba lo de California, yo les dije, ahorita es California, pero mañana sigue Chicago, después sigue Nueva York. Hasta parece que conocíamos el orden. Nomás se me olvidó decir Portland, la verdad. Pero lo está haciendo ciudad por ciudad. ¿Qué está haciendo? Está usando a ICE como una carnada para provocar violencia y después manda todo el ejército para imponer un orden contra todos los estadounidenses, pero un orden de autoritarismo. Como si los estadounidenses fueran insurgentes. Fíjense, hoy, para los que nos vean en diferido, estamos hablando del 27 de septiembre, para que quede constancia, que ahora ya le hemos puesto, ¿dónde se queda? Aquí le hemos puesto la fecha, porque muchos nos han pedido, oigan, pongan la fecha para saber el contexto. 27 de septiembre, en el momento en que estamos transmitiendo esto,
Resulta que mientras un hombre estaba disfrutando de un partido del Ryder Cup en Long Island, pues Trump publica desde su red social que está sacando una orden directa al nuevo secretario de guerra, a Pete Hegseth, porque así lo nombró. Pero lo que pocos nos imaginábamos es que cuando Trump nombró a su secretario de guerra, era una guerra para los estadounidenses, es decir, les está declarando la guerra a su propia gente. Lo que está haciendo Trump ahora es enviando tropas a Portland con el argumento de proteger las instalaciones de ICE. Dice que de ataques terroristas domésticos, amigos. Esto no tiene que ver ya con ICE, no tiene que ver con migración. Ahí lo ven ustedes. Miren nada más la redacción de la nota. Trump ordena el despliegue de tropas en Portland, no nada más en ICE, ¿eh? Mentira, esto ya se propagó. Fuerza total. Fuerza total es lo que está ordenando en estos momentos Donald Trump. Todo el uso del ejército estadounidense contra Oregón. Es increíble. ¿Saben cuál está usando? Miren, ahora está con lo de ICE, pero si ustedes se acuerdan, la narrativa con la que comenzó esto fue con lo de Antifa. Caos, insurgencia. Ahora sale con que es ICE y ahora ya se va todo Portland. A ver, en Portland no hay terrorismo. No sé quién me siga de Portland aquí. Lo que sí hay son semanas de provocación del régimen de Trump de parte de los agentes federales que han estado buscando cualquier excusa para justificar la ocupación militar de Portland. Desde el 7 de septiembre, cuando estaba esta protesta pacífica frente a un centro de detención, pues salieron los agentes de ICE y le arrojaron a esta mujer al suelo. Nosotros pasamos incluso el video, ¿se acuerdan? Fue una escena que pasaron todos los medios estadounidenses. Un caso entre muchísimos. Bueno, 5 días después de eso, para ser precisos, el 12 de septiembre, un padre iraní fue forzado a pues bajarse de su auto. Le rompieron el vidrio de su auto. Si se acuerdan, era un doctor iraní que tenía sus papeles en regla, cirujano de un hospital, y fueron contra él, le rompieron el vidrio. Acuérdense que hasta pasamos el video cuando él decía, soy un doctor, tengo mis papeles en regla. ¿Por qué me están haciendo esto? Déjenme llevar a mi hija a la guardería. Le rompen el vidrio con todo y la niña adentro. Lo sacan de su auto pues con uso de la fuerza. La niña pobrecita llorando en el asiento trasero. Bueno, si esas imágenes nos parecieron indignantes, lo que les voy a mostrar en un rato en contra de una familia hispana es terrible, ¿eh? El 18 de septiembre, otro operativo. Felipe Aguilera, mexicano, 35 años en los Estados Unidos, detenido cerca de una escuela primaria. Sale a denunciar también en ABC News que su papá intentó mostrar su real ID y el agente le dijo, no quiero ver eso. No eres tú. Nadie se identificó, nadie mostró documentos, ni siquiera le dijeron, oye, identifícate para saber su estatus legal. Bastó su color de piel para decir, no me importa que tengas papeles, para mí no eres un verdadero estadounidense o no eres un verdadero residente. Lo llevaron a Tacoma, a un centro de detención. Luego salen a declarar precisamente en las cámaras, nunca había visto a mi papá llorar hasta hoy. Imagínense este señor Felipe que trabajó en la construcción, que estaba en su proceso ya de regularización migratoria, estaba en la corte. Aún así lo trataron pues, como un criminal peligroso. Y esa es la mecánica, hostigar, provocar, violentar. Y cuando después de esto, como lo que ven ustedes ahí de las imágenes de California, y yo se los dije, esto sigue para el resto de los Estados Unidos. De verdad, en estos momentos los estadounidenses son víctimas de su gobierno, ¿eh? No son cómplices, son víctimas. Muchos votaron por Trump, pero yo creo que nadie en su peor pesadilla pensó que Trump iba a hacer esto en contra de los propios estadounidenses. Pensábamos que lo iba a hacer en contra de otros países, pero de su propia sangre. Bueno, acuérdense que su verdadera sangre es alemana, porque él es nieto de un alemán. Ahora ya dice que pues Estados Unidos le pertenece, pues su familia es inmigrante. Mientras esto está pasando en Oregón, bueno, vámonos al caso que yo creo que es el más indignante, ¿eh?
Nueva York. Por eso les digo, empezaron California, Chicago, Oregon, Nueva York. Esto que les voy a enseñar, este video, es del 25 de septiembre, hace 2 días. Vean ustedes esto. Ahora lo comentamos, pero son imágenes de verdad terribles. ¡Suerte! ¡Suerte, señora! ¡Suelta a la niña! 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 No estoy haciendo nada. Quédate aquí, quédate aquí. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Adiós. Adiós. De verdad, sin palabras, ¿no? Me da impotencia ver eso. Y no soy yo. Yo le decía a Alba qué triste debe de ser vivir en Estados Unidos en estos momentos. Mis condolencias para los estadounidenses. Pero sobre todo para nuestra comunidad hispana, lo más terrible es ver que otro hispano le haga eso. Seguramente un hispano que también agarró papeles y su papá y él ya se hizo agente de ICE. Veía yo hace rato un documental con Alba de estadounidenses que se han ido expatriados, o sea, emigrado a estadounidenses que emigran a España. Y había una mujer que se fue a vivir a Madrid. El chiste se cuenta solo porque resulta que la mujer es colombiana. Rectifico. Ella ya nació en los Estados Unidos. Sus papás son colombianos. Emigraron ilegalmente a Estados Unidos. Ya adultos, por supuesto. Muy adultos. Emigran ilegalmente a Estados Unidos. La muchacha pues se va a España a vivir porque apenas gana Trump y dice yo no me quedo aquí. No comparto los valores de Trump. Muy específicamente por su situación personal. Y resulta que ella es la única demócrata de la familia. Entrevistan también a su familia y la familia es republicana. Cuando entrevistan a la mamá dice, es que Trump lo único que está haciendo es salvar a América. Porque todos esos inmigrantes quieren todo gratis, llegan sin papeles. El chiste se cuenta solo porque no tenía ni 5 minutos en el documental que la hija había dicho, mis papás emigraron ilegalmente a los Estados Unidos y pudieron arreglar documentos. Y apenas arreglaron. Por cierto, la chava hablaba en español y la mamá habla en inglés, ya no sabe hablar español. Ya se le olvidó según, nada más le dieron papeles y se le olvidó todo eso. Es increíble, ¿no? Regresando a este tema, que me parece gravísimo del video que ustedes acaban de ver, de esta mujer que fue violentamente empujada por un agente de ICE en la Corte Federal en Manhattan. Este video lo difundió muchísimo ABC News. Vean ustedes las reacciones, por cierto, de muchos estadounidenses, ¿no? Aquí este portal que dice Defiendan DACA, el programa migratorio que sacó Barack Obama en su momento. Yo tengo muchas sobrinas y familiares que son beneficiarias de DACA. Es un gran programa. Tengo muchísima familia en Estados Unidos, de verdad, toda mi solidaridad con ellos. Son momentos muy difíciles. Dice este post, imagínate odiar más a los inmigrantes que a los abusadores de niños. Bueno, ahí están viendo ustedes la palabra. No la voy a decir porque luego nos bajan el en vivo. Imagínate eso. O sea, un país, una sociedad que odia más a los inmigrantes que a los abusadores de niños, a la red Epstein y al presidente Donald Trump que está implicado en esto. Vean este otro comentario. Totalmente... pues el chiste se cuenta todo, ¿no? Todo, ¿no? Porque cubren sus caras ambos, ¿no? Tanto el miembro del Ku Klux, bueno, ya saben ustedes también, porque últimamente la censura está todo lo que da, y el de ICE. Es la misma cosa, para el final del día. Para de llamarnos fascistas, dice un militar de estos que manda Donald Trump a reprimir las protestas mientras golpea a una estadounidense. Ven ustedes, esto ya no se trata nada más de inmigrantes, ¿eh? Ahí lo tienen, son imágenes terribles. El de este video de esta señora
que fue muy difundido esta semana en ABC News, que fue confirmado por ProPublica. Digo, no nos queda duda cuando vemos las imágenes que es real. Les cuento un poquito el contexto de lo que vieron ustedes ahí. Resulta que su esposo había sido detenido, como vieron ahí al principio, unos minutos antes, sin una orden judicial, ¿eh? Y también quieren agarrar a la señora, pero tenían una niña. Entonces el instinto de la señora y del señor pues es proteger a la niña. Por eso le gritan, suelten a la niña. Pues la señora, obviamente, ¿no? Yo sin mi hija no me voy, es una niñita. Y lo que tuvo que presenciar la pobre niña ahí, en el país de la libertad de Donald Trump. Increíble en lo que ha convertido Trump a los Estados Unidos. La respuesta, ¿cuál es? Pues la empujan violentamente con un abuso de autoridad brutal frente a su niña. El oficial dicen que los separaron del cargo, pero la verdad, amigos, es que la única razón por la que este señor ya no está trabajando en ICE es porque el video se hizo viral. Es la única razón, ¿no? Salió incluso el Departamento de Seguridad Nacional a decir que era un hecho inaceptable. ¿Por qué? Pues porque los mismos estadounidenses ya estaban protestando en las calles y se estaban saliendo de control las protestas. Porque ¿qué clase de país puede consentir algo así? Nadie fue arrestado. Esa persona dicen que ya no trabaja en ICE, pero no tiene cargos. ¿Por qué? Pues porque en la administración de Trump estos castigos solo aplican para el que protesta, no para el que abusa de su cargo. Y lo más grave, amigos, es que todos estos casos, si ustedes se ponen a ver, ya vimos California, ya hablamos de Chicago, ahora está en Portland, lo de la señora en Manhattan. Es decir, no son ciudades aisladas, ¿eh? Esto es una estrategia. Lo mismo inmigrantes que estadounidenses. No se trata ya en absoluto de la migración. Se trata de la Casa Blanca provocando estos conflictos, militarizando a todo Estados Unidos, y el mismo día, por cierto, en que Trump autoriza el uso de la fuerza total de Portland, hace unos momentos, sale el Departamento de Seguridad Nacional y difunde una foto de dos hombres árabes y los acusa de haber disparado contra un partido de fútbol infantil en Texas. Dijeron que supuestamente habían obtenido ciudadanía con Biden y que eso era un ejemplo del por qué los inmigrantes son el gran enemigo de los Estados Unidos. Resultó, amigos, que era totalmente falso, que el 21 de septiembre la misma oficina del sheriff del condado de Waller había confirmado que esos disparos pues no fueron así, que fueron realizados desde un rancho cercano por 3 hombres blancos haciendo unas prácticas de tiro. Afortunadamente nadie murió. Pero bueno, como se trataba de rancheros blancos, pues ahí fue, solamente un accidente, ¿no? Pero la narrativa del discurso de odio, pues bueno, ahí se quedó. Por cierto, ese dato lo salió a confirmar incluso la CBS News, que difundió el comunicado que sacó el mismo sheriff, pero la narrativa ya estaba, ¿no? A ver, son árabes, la violencia, la culpa no es de Trump, por eso el gran enemigo es el inmigrante. Y para seguir alimentando este caos precisamente, pues el 22 de septiembre se difunde en Florida esta breve historia de una joven blanca supuestamente secuestrada por hombres hispanos porque llevaba una gorra roja de MAGA y entonces por eso la secuestraron unos hispanos. Salieron incluso muchísimos influencers trumpistas comparten esa nota, que no era verdad. Resulta que el adolescente estaba en una crisis mental, tenía un problema mental. Y además tenía acceso al arma de su papá. No hubo secuestro, no hubo hispanos, no hubo crimen político, pero nadie salió a corregir eso. ¿Qué tenemos aquí? La narrativa del odio, del miedo. Porque eso es lo que necesita Trump para seguir vendiendo estas barbaridades que hoy estamos viendo no solamente en Portland. Todo esto, amigos, va de la mano con un desmantelamiento de todo el marco legal. En California, Newsom, acuérdense que ya salió a firmar una ley que prohíbe a los federales actuar encapuchados y sin identificarse. Muy ad hoc a esta imagen, ¿no? Trump sale a responder que no va a cumplir con esa ley de California. O sea, el señor Trump sale a decir, yo no voy a cumplir la ley. ¿Y qué va a hacer? Pues va a mandar a sus policías, va a mandar a su Gestapo, al nuevo Ku Klux Klan, pues a reprimir a los estadounidenses en California. No a los inmigrantes, esa es la realidad, a los estadounidenses. Es el mismo patrón que ya hemos visto operar antes.
Y el mensaje que está mandando finalmente es desobediencia sobre el federalismo. Quiere decir que Trump no obedece las leyes de los estados, que debe de respetar. Es el gran problema de lo que estamos viendo aquí, amigos, que es pues un estado roto, un Estados Unidos desunido, un pacto federal que Trump no quiere cumplir y que bueno, pues hoy ahí tienen ustedes la realidad. Bien dice Ana María, pero el malo es Petro. Estaba yo viendo hace rato una entrevista de Petro con la BBC, un hombre muy inteligente, la verdad, muy culto. Últimamente he estado siguiendo mucho los discursos de Petro porque han llamado mi atención. Me parece que hay que seguirle muy de cerca los pasos porque es muy interesante lo que está haciendo. Muchas gracias, Humberto Benjumea. Dice, Víctor, Dios te bendiga a ti y a tu compañera, a Alba. Muchas gracias, amigo. Dice nuestra amiga Sandra, urgente derrocar a Trump, ¿qué se tiene que hacer? Pues un impeachment, un juicio político. Ya veremos si esto es posible. Pronto la purga, dice Magar 224, llegará a la realidad con el Trumpas al mando. Esto de Portland se va a salir de control, ¿eh? Y una vez que esto se salga de control, amigos, va a ser como está llenando de barriles de pólvora a Estados Unidos Donald Trump. El chispazo va a salir en cualquier momento. Y si esto estalla en Portland y se sale de control, no se va a quedar en Portland. Porque la gente está harta de lo que Trump está haciendo en todos lados. No nada más en Estados Unidos. Dice Oscuridad de la Luz, la ley en Estados Unidos no funciona, está claro. Petro le tiró con todo a Estados Unidos sin pelos en la lengua y sobre todo a Donald Trump. Dijo, a ver, yo no le tengo, estaba yo viendo esta entrevista con Petro y dice, no es animadversión a los Estados Unidos, al contrario, o sea, básicamente comparte la opinión. Estados Unidos hoy es víctima de un régimen que los tiene secuestrados. Alex Nieto, muchas gracias por tu superchat, amigo mío. Gracias a Norma, dice Petro y Lula son líderes que alzan la voz por América Latina. Muy cierto. Y hay que reconocerles esa valentía. Dice Lalote, algunas personas lamentablemente sí, a esos que llegan a Estados Unidos y se les olvida dónde vienen, se les dice coconuts. ¿Qué te digo? La persona que tiró al suelo a la señora, pues tiene un nombre hispano, habla español. Yo casi puedo adivinar por el acento dónde es. No voy a ahondar en eso, pero al final es hispano como nosotros. Y tiene una historia de inmigración como nosotros. Y no se vale que entre nosotros nos metamos la pata así, ¿eh? No pasaron ni 24 horas desde que el presidente de Estados Unidos intentó meter a la cárcel a sus enemigos políticos, pero para ser muy específicos, hablamos de Comey, James Comey, que es el exdirector del FBI, con una acusación, por cierto, escrita a mano, literalmente, o sea, es de lo más ridículo, se los digo como abogado, ¿qué clase de documento serio puede ser ese, por favor? Parece, vaya, no les tomó ni 3 minutos hacer eso. ¿Cuánto cobraron por eso? Una acusación escrita a mano, sin numerar, por cierto, con errores gramaticales, firmada por una abogada, por cierto, que no tiene cédula para ejercer en ese estado. Todo eso, amigos, se derrumbó. O sea, uno pensaría que al menos Donald Trump tiene buenos abogados contratados, pues tiene todo el presupuesto del mundo para hacerlo. ¿Saben por qué no los tiene? Porque él contrata payasos que le digan que sí a todo, no abogados serios. Y claro, pues los payasos son baratos comparados con los abogados que podrían decirle, señor presidente, está usted bien mal. Y lo que parecía ser otro show de Donald Trump que iba a encarcelar a la oposición en los Estados Unidos, pues terminó convirtiéndose en una humillación brutal de este nuevo ataque judicial de Donald Trump. ¿Saben cuál fue el problema?
El problema es que todo el aparato legal detrás de esta acusación que hizo Donald Trump contra James Comey, pues es tan improvisado, tan lleno de errores técnicos, tan contradictorio y sobre todo con tanta falta de evidencia y seriedad, que lo único que logró Donald Trump fue evidenciar lo que ya muchos estábamos diciendo, que Trump no quiere hacer justicia. Trump quiere hacer vendetas personales fabricadas desde la Casa Blanca con fines puramente políticos. Como cualquier buen dictador, encarcelar a la oposición en los Estados Unidos. Por cierto, antes de que le dieran palo con este ridiculazo en la Corte Suprema, Trump había amenazado con que después de iba a seguir encarcelando a más miembros de la oposición en los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró el viernes esperanzado en que más de sus detractores se enfrenten a la justicia. Los comentarios del republicano se producen tras la acusación formal contra el ex jefe del FBI, James Comey. Además, se consolidan como un paso más en su campaña para exigir represalias contra los que considera son sus enemigos políticos. Es sobre la justicia realmente, no es venganza. Es también sobre el hecho de que no puedes dejar que esto continúe. Son personas enfermas de la izquierda radical y no pueden salirse con la suya. Y Comey fue una de esas personas. No era el más grande, pero es un policía corrupto. El exdirector del FBI y crítico de Trump fue acusado el jueves de falso testimonio y obstrucción a la justicia en relación con la investigación que llevó a cabo para determinar si Rusia interfirió en las elecciones de 2016 y sobre si miembros del equipo de campaña del republicano habían coludido. Desde que asumió el cargo en enero, Trump, el primer mandatario en ejercicio de Estados Unidos condenado penalmente, ha tomado una serie de medidas contra sus enemigos y oponentes políticos. De momento también tiene la mira a la fiscal del estado de Nueva York, Leticia James, artífice de una demanda civil por fraude contra el presidente, y el senador de California, Adam Schiff, responsable de dirigir en 2019 el primero de los juicios políticos de los que ha salido airoso el republicano. No es una lista, pero creo que habrá otros. Quiero decir, son corruptos. Estos eran demócratas corruptos de izquierda radical, porque Comey esencialmente él era peor que un demócrata. Yo diría que los demócratas son mejores que Comey, pero no, habrá otros. Esa es mi opinión. Ellos instrumentalizaron el Departamento de Justicia como nadie en la historia. Lo que han hecho es terrible. Los presidentes estadounidenses históricamente se han esforzado por mostrar, al menos en público, una clara separación entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, una tradición que Trump está rompiendo. Fíjense ustedes bien, esa redacción de ese clip que acabamos de pasar no es mía, no es mi voz. Ese clip es de nuestros amigos corresponsales de AFP. AFP significa Prensa Francesa Asociada. Y llega gente como Johnny Guillén diciendo, tú eres zurdo. Ya casi sé de dónde es Johnny y su situación actual. Bueno, Johnny, y si yo fuera zurdo, creo que es mejor que ser un defensor del capitalismo sin capital. Eso sí que me daría mucha penita. Los hechos están ahí y no se pueden borrar. Esto no va de ser de derecha o de izquierda. Esto va de represión política. Vaya, hasta nuestros amigos corresponsales de AFP, que siempre guardan mucho la postura sobre estos hechos, no pueden ocultar lo que es evidente frente a los ojos de todos, que esto es una cacería de brujas y que está usando al Departamento de Justicia como un instrumento de represión. Miren, vamos a los hechos, precisamente, para que todos podamos ver realmente qué está pasando aquí. El 25 de septiembre de este año, para los que nos miran en diferido, o sea, antier, en plena noche, sin agua va, pues la recién nombrada fiscal Lindsey Halligan, que hasta hace apenas 2 días se dedicaba a casos de seguros de coches, imagínense, vendía seguros de carros y ahora pues Trump la puso ahí de fiscal. Antes no la sacó de Fox News, ¿va? Bueno, pues se presentó en la Corte del Distrito del Estado de Virginia con una acusación hecha a mano, sin folio, o sea,
Yo creo que hasta en las pólizas de los seguros de accidentes de carro tienen un poco más de seriedad para hacer esto. Vayan ustedes a ver esta demanda con la que se estrena la nueva flamante fiscal de Trump. Es increíble, ¿no? ¿Saben a qué me recordó esto? A un meme que vi hace tiempo que se los voy a poner aquí. Y a mí se me hace que esta fiscal es la misma que antes que antes hacía esto acerca de... ¿Saben ustedes cuando tienen que dibujar qué fue lo que pasó en un accidente de carros, ¿no? Cuando te dicen, bueno, dibújame aquí en este croquis qué fue lo que pasó. Bueno, pues creo que estamos hablando de la misma fiscal, por cierto, que está detrás de esta imagen que les voy a poner aquí, que de verdad no tiene precio, ¿no? Se las voy a poner justo aquí a un lado de esta, porque me parece igual de profesional, ¿no? Ahí lo tienen ustedes. ¿Qué pasó aquí en el accidente, no? Dibuja lo que pasó. Y ahí está el conductor dibujando lo que pudo suceder mientras iba manejando. Así con esta nueva fiscal de Virginia, con esta acusación hecha a mano, no tiene folio, no tiene pues una numeración. Por cierto, si ustedes se fijan, duplica la numeración ahí, 2 veces el count to. ¿Lo pueden ver? Abajo, donde dice count to only. Bueno, a mí me parece aquí un 1, ¿verdad? Pero según las notas oficiales era un 2. Ay, Dios mío. Y luego la firma ella. A pesar de que, por cierto, no figura como miembro del Colegio de Abogados de Virginia. O sea, no tiene cédula para ejercer la señora. Tampoco tiene cédula del Tribunal Federal correspondiente. Y obviamente que el gran jurado, según el documento, pues no logró tener un consenso aquí para imputar a Comey, que se ha de haber estado riendo cuando vio precisamente esto, pues al ver la seriedad de la acusación que Donald Trump salió ayer a anunciar, ¿no? Pero bueno, pues ahí ya tenemos la primera bomba. Imagínense que ni el gran jurado quiso firmar el cargo más importante, porque Hooligan, pues precisamente se saltó el memo oficial que su equipo le entregó, advirtiéndole que no hay ningún caso. Pero bueno, pues la señora lo hizo y dijo, pues no hay problema, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo a mano. Digo, ¿por qué no? No pasa nada, ¿verdad? Fue obviamente una reacción directa a las presiones de Donald Trump. Contestó porque unos días antes salió a decirle ahí, vamos, usa a Lindsey Hooligan ahora, ¿no? El arma secreta de Donald Trump, usa a Lindsey Hooligan, que para eso la puse ahí. Ella sabe qué hacer. Ya tiene instrucciones mías de lo que tiene que hacer y es un arma con la que nadie va a poder combatir. Y ahí tienen ustedes el arma que nadie pudo combatir, que al final resultó ser un verdadero fiasco total. Todos estaban expectantes, incluso ya vieron en la seriedad de esto. Es más, yo creo que le vamos a poner esto aquí en pequeño. Yo creo que debe ser la misma persona que está detrás de esto. Y sobre todo porque antes vendía seguros de carros. Entonces a lo mejor era la ajustadora que estuvo detrás de esto, ¿no? Así de serio. Y claro, pues la famosa Hooligan cumplió sin chistar las órdenes que le dio su patrón Donald Trump. Ahorita nos aventamos un dibujo a mano. Lo más revelador, pues, es el contenido de la acusación, ¿no? Que es, fíjense, el primer cargo que el gran jurado rechazó se basa en una mentira durante una audiencia del Senado del 30 de septiembre del 2020, donde Comey dijo que él no recordaba haber recibido un informe de inteligencia que indicaba que Hillary Clinton había aprobado en el 2016 un plan para desviar la atención pública ligada con Donald Trump. Justo, por cierto, cuando explotaba el escándalo de su servidor privado de los famosos correos de Hillary Clinton. Bueno, ese testimonio que fue ante el senador Lindsey Graham, que lo pueden ustedes ir a checar en su canal,
No hay afirmaciones, no hay negaciones categóricas, solamente hay expresiones como lo único que dices, no me suena, no recuerdo haber recibido eso. Cualquier fiscal serio sabe que no se puede construir un juicio o un cargo de perjurio con base en declaraciones subjetivas. ¿Por qué? Pues porque obviamente este señor fue inteligente y sabe que tiene derecho a no autoincriminarse y no abrir la boca de más. Si acaso esto existió, él nunca lo afirmó ni lo negó. Por eso el jurado obviamente lo desechó. Bueno, ahí va el segundo cargo. El único que Halligan logró de alguna manera empujar con esta acusación ridícula en donde Comey dice que mintió cuando dijo que nunca autorizó a nadie en el FBI a ser una fuente anónima de información a la prensa sobre investigaciones en curso. Eso fue lo que dijo, ¿no? Y la referencia directa que sacó sobre esto fue a una persona de nombre Andrew McCabe, que fue subdirector del FBI, que él sí declaró, por cierto, públicamente que él había autorizado filtraciones al Wall Street Journal sobre una investigación relacionada con Hillary Clinton. Nada más que aquí, al final, el gran jurado no tuvo una contradicción legal comprobada. ¿Por qué? Pues porque resulta que Comey nunca autorizó esos documentos, ni las grabaciones, no hay nada que demuestre que él está implicado en el caso. Ahora sí que al final del día lo que quedó es la palabra de uno con la palabra del otro y el dibujo hecho a mano de la señora, ¿no? Obviamente, amigos, que todos sabemos que eso no es suficiente para enjuiciar penalmente a un opositor de Donald Trump. No tiene nada de serio. Es un caso que, vaya, se cayó apenas le hicieron así. No estamos adivinando, ¿eh? El propio Departamento Legal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ya había sacado un informe completo en junio del 2025 y ellos habían dicho, y cito lo que ellos habían dicho en ese momento, no existe un caso procesable contra el señor Comey en el Distrito Este. Cualquier intento, dice el memo, de proceder probablemente no sobreviviría a una moción de desestimación. Y pues sí, dicho y hecho. Dicho y hecho, miren, ahí lo tienen. Y aún así, pues Trump forzó la maquinaria. ¿Por qué? Pues porque esto no se trata de legalidad, ¿eh? Esto es venganza en contra de la oposición. Esto se trata de aplastar a quien no le jure lealtad a Donald Trump. Y cuando Comey se negó a frenar esa investigación en aquel momento contra Michael Flynn, que es lo que hay realmente en el fondo de esto y que el señor ha sido un crítico de Donald Trump, pues se negó a firmar esa especie de pacto de fidelidad con el entonces presidente Trump, que para poner un poco en contexto de lo que estamos hablando aquí, porque ya fue hace tiempo, él fue despedido el 9 de mayo del 2017. Desde ese momento, pues para Trump, él es un traidor. ¿Por qué? Porque no le juró lealtad por encima de la Constitución de los Estados Unidos. Después de que despiden a Comey, pues Comey comenzó a escribir memorandos sobre las reuniones que había tenido con Trump. Ha sido muy crítico de él. Trump amenazó que supuestamente lo iba a contrademandar por difamación. No pudo. ¿Saben por qué? Pues porque al final todo lo que dijo Comey tiene un sustento. Incluso él mismo reconoció haber compartido esas notas con un profesor de Columbia que se llama Daniel Richman, que fue el intermediario. Es decir, el señor, obviamente, como buen conocedor del derecho, tenía cómo sustentar cada una de estas acusaciones y de cada una de estas críticas que sacó en contra de Donald Trump desde la administración anterior, ¿eh? Y al final, pues hoy vemos cómo este caso por perjurio se le ha caído. Lo más grotesco de todo esto es que la acusación fue entregada al tribunal sin siquiera respetar las normas básicas de procedimiento. Ya nomás faltara que hubiera usado una servilleta del McDonald's, ¿no?, para escribir ahí su denuncia. Es un documento sumamente vergonzoso, el que rinde cuenta la famosa nueva fiscal flamante de Donald Trump. Y bueno, pues ahí lo tienen. No le duró obviamente ni 24 horas porque no tenía números de página. Tiene errores de caligrafía, errores ortográficos. Ahí lo pueden ver ustedes corrigiendo incluso a mano
los nombres están mal escritos. Vaya, hasta repiten los encabezados legales. Uno se preguntaría, bueno, ¿por qué no llenaron eso con una máquina de escribir? ¿Y por qué si se equivocó en llenarlo a la primera, por qué no sacó otra copia y ya lo hubiera hecho bien? El magistrado que atendió esto incluso dijo que estaba sorprendido por la hora, y así lo dijo, la informalidad del escrito. Preguntó incluso que si era una broma. Dijo, oye, ¿esto es un chiste? Porque ni siquiera la fiscalía quiso firmar colectivamente este chiste de Halligan, la nueva flamante fiscal de Donald Trump, que tuvo que poner su nombre ella sola, porque nadie en su equipo legal quiso respaldar semejante papelón. Y encima de todo, pues obviamente el juez asignado al caso es una persona que, repito, se llama Michael Nachmanoff, que es fue designado por el entonces presidente Biden. Imagínense nada más, no va a estar del lado de Trump, evidentemente, va a buscar cualquier error de la demanda, pero miren, ni siquiera necesitó ser un genio, ni siquiera necesitó rascarle mucho. Ahí lo tienen ustedes, vaya, desde que ven esto desde un primer principio, si ustedes contrataran un abogado y le sale con esto, pues imagínense. Brillante papelón. Aquí ya se suma a Halligan el papelón de Kash Patel, el papelón de Pam Bondi, el papelón de Sean Hannity. ¿Para qué? Pues para que todos ellos están dando estos escándalos, porque al final del día lo que quieren es saturar el ecosistema mediático con ataques contra Comey, contra el juez, contra cualquier testigo que de alguna manera pueda digamos, distraer la atención de lo que verdaderamente importa. Y yo creo que aquí vale la pena, amigos, recapitular lo más escandaloso, y con esto cierro. Una fiscal que hace este tipo de cosas en los Estados Unidos, una fiscal que no tiene licencia, no tiene cédula, que no tiene experiencia federal, que antes vendía seguro de carros y sin experiencia la ponen a hacer esto. Y no es que esté mal vender seguros de carros, pero oigan, si antes eras carpintero, mañana no puedes ser astronauta, y si hoy eres astronauta, mañana no puedes ser fontanero sin que primero aprendas el oficio. Y ahora estamos viendo pues estos documentos con acusaciones de cacerías de brujas que tienen errores básicos que cualquier estudiante de primaria podría corregir, ¿no? Un caso que los fiscales internos pues ya habían descartado y que se ha vuelto la burla de Donald Trump para coronar esta semana. Es simplemente increíble lo que estamos viendo aquí, amigos. Dice Carlos Flores, el presidente más payaso de la historia, con una corte digna del circo, ¿no? The Assembly will hear an address by His Excellency Benjamin Netanyahu, Prime Minister of the State of Israel. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Please order in the hall and please be seated. Please order in the hall. Mr. President. Esa es la mayor humillación diplomática en décadas, pero yo creo que jamás Israel había tenido esa respuesta a esa escala. A pesar de que el año pasado ya muchas delegaciones se habían retirado cuando Israel
hizo el uso de la tribuna en la ONU. Este año fue definitivamente un paria mundial. Lo vieron ustedes en plena Asamblea General de la ONU, intentando Netanyahu justificar su genocidio en Gaza con uno de los discursos, por cierto, más cínicos, más déspotas, más humillantes que se han pronunciado en Naciones Unidas. Me pareció un sinsentido que se le permitiera el uso de la tribuna a una persona que tiene una orden de captura por la Corte Penal Internacional por genocida, y que Estados Unidos lo reciba con alfombra roja y encima de eso, pues, le den el uso del micrófono. Es como si estuviéramos viendo a Adolfo Hitler usando el micrófono de la ONU y nadie lo detiene. A pesar de que prácticamente casi todo el salón en la ONU se paró y se fue. Todos abandonaron la sala. Yo creo que por primera vez en más de 30 años estamos viendo cómo esta narrativa oficial de Israel se quedó completamente aislada. Ya no tienen, fíjense ustedes, y esto es importante decirlo, a diferencia del año pasado o antepasado, esta vez ni siquiera Israel pudo tener el apoyo de Europa, no tiene el apoyo del sur global, ni siquiera tiene el apoyo de los israelíes, porque hay que decirlo, ¿a quién representa este señor? Y que nadie me diga que representa a los ciudadanos de Israel, porque incluso afuera de la ONU estaban muchos ciudadanos israelíes y judíos protestando en contra de Netanyahu. Incluso hasta familiares de las víctimas secuestradas estaban ahí con pancartas que lo acusaban de traidor. Y mientras eso pasaba, pues Donald Trump, como siempre, decía que ya hay un acuerdo con Hamás, que ya lograron llegar a un acuerdo para que liberen a los rehenes y por fin lograr una tregua. Sonaba muy bien en boca de un mentiroso, hasta que sale en el micrófono Benjamín Netanyahu en la ONU a decir que busca el exterminio del pueblo palestino y que no va a permitir bajo ningún término que se reconozca al Estado de Israel, que no va a haber Estado de Israel y que él se va a encargar de eso. Sigue bombardeando hospitales, escuelas, centros de la ONU. Y ahí ayer vimos, amigos, cómo definitivamente algo se rompió, algo que no se puede sostener más. Y es definitivamente esta farsa diplomática, porque estamos hablando ya del hecho de que ni siquiera la prensa israelí pudo maquillar esas imágenes que ustedes vieron ahí, en donde, pues mientras Netanyahu estaba hablando desde el podio de la ONU en Nueva York, las familias de los rehenes israelíes se manifestaban afuera del recinto. Las familias de los rehenes israelíes estaban allá afuera, no apoyando a Netanyahu, no apoyando a su primer ministro, sino protestando en contra de él con pancartas que decía: traidor, nos abandonaste, no eres nuestro líder, no nos representas, haz un acuerdo ya. Eso es lo que piden. Incluso las madres de los secuestrados, muchas de ellas dijeron textualmente: el legado de Netanyahu será el legado de haber abandonado a su gente para quedarse con el trono, porque al final lo único que le interesa es quitarle el territorio al pueblo palestino. Es un tipo tan cegado de odio que su objetivo número uno es exterminar hasta el último palestino vivo, tal como en tiempos del pintor austriaco, precisamente con el pueblo judío. Y miren ahora lo que son las cosas, ¿no? Las vueltas que da la vida. Hay muchísima información de esto, tenemos muchísimos videos que vamos a compartir con ustedes, porque realmente ayer vimos historia precisamente con estas imágenes. Esa frase de que está traicionando al pueblo israelí para quedarse con su trono, pues no es una frase, por cierto, de gente de Palestina. Es frase de una madre israelí cuyo hijo suyo está secuestrado por Hamás y se siente secuestrada, entonces se siente traicionada. Entonces nadie puede venir a decir que este señor representa al pueblo israelí o que representa a las víctimas, porque incluso ese umbral ya se cruzó. Miren, vamos a ver algunos de los videos que tenemos para presentar. Por supuesto, vamos a comenzar con algunos de los que prepararon para nosotros nuestros amigos de prensa francesa asociada, porque hay mucho que comentar al respecto. Pero bueno, antes de mostrárselos, me gustaría
que tuviéramos aquí presente el hecho de que esto que vamos a ver tumba toda la narrativa de por qué supuestamente estamos viendo este conflicto en Palestina, y ya nos queda claro que podemos argumentar muchas razones, pero hay una que en este momento nadie discute, que es que Netanyahu ha traicionado incluso a los propios israelíes. Aceptar la creación de un Estado palestino sería un suicidio nacional para Israel. Eso aseguró el viernes su primer ministro Benjamín Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU, días después de que varios países occidentales como Reino Unido, Canadá y Australia se añadieran al reconocimiento de Palestina como Estado. ¿Saben qué mensaje enviaron esta semana a los palestinos los líderes que reconocieron al Estado palestino? Es un mensaje muy claro: asesinar judíos es rentable. En un discurso retransmitido con altavoces en la Franja de Gaza, el mandatario se dirigió directamente a los rehenes en manos del movimiento islamista Hamás, primero en hebreo y luego en inglés. Nuestros valientes héroes, les habla el primer ministro Netanyahu en directo desde las Naciones Unidas. No los hemos olvidado, ni siquiera por un segundo. El pueblo de Israel está con ustedes. No dudaremos y no descansaremos hasta traerlos a todos de vuelta a casa. Netanyahu rechazó las acusaciones de genocidio en la Franja de Gaza y celebró lo que describió como una serie de victorias estratégicas israelíes en el último año, como atacar el programa nuclear de Irán y asesinar al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en Líbano. El primer ministro aseguró haber destruido la mayor parte de la máquina terrorista de Hamás y añadió que busca terminar el trabajo lo más rápido posible. Bueno, dice Benjamín Netanyahu que el mensaje que mandan Naciones Unidas a Gaza es que asesinar judíos paga, porque Hamás cometió un acto terrible, y hay que decirlo, asesinó a 1.500 israelíes inocentes. Benjamín Netanyahu ha asesinado a más de 54,000 palestinos inocentes. 54,000. 1.500. 54,000. Yo diría que asesinar palestinos paga. Al menos a Netanyahu le ha pagado muy bien. Lo ideal sería que nadie asesine a nadie. 1.500. 57,000. Es una narrativa que no se sostiene. Por cierto, ayer que Netanyahu estaba pronunciando este discurso, pues en la Franja de Gaza, entre las 2 y las 4 de la tarde, imagínense, mientras este señor estaba hablando, estaban lanzando 17 bombardeos del ejército israelí sobre el pueblo palestino, sobre niños, niñas, mujeres, familias. Muchos de ellos, por cierto, de estos bombardeos fueron a hospitales, como el hospital del Al-Shifa, lo que quedaba del hospital Al-Shifa. Ya no tienen suministros básicos, tiene hace muchas semanas, ni siquiera tienen un curita ahí. ¿Y qué decía Netanyahu en ese momento, desde Nueva York? Pues decía que Israel sigue ejerciendo su derecho a defenderse y que cualquier pausa humanitaria iba a ser aprovechada por Hamás. Lo que no dijo Netanyahu, ¿verdad? Porque obviamente no le conviene, pues es que, según el informe de Human Rights Watch del 15 de septiembre, más del 65% de las víctimas desde mayo en Gaza han sido mujeres y niños. El resto han sido hombres. Y menos del 5%, algunos dicen que incluso es el 1%, han sido miembros de Hamás. Tampoco dice que hay más de 1.3 millones de palestinos en estos momentos desplazados, muchos de ellos viviendo en condiciones terribles, infrahumanas, gente que no tiene agua potable, que no tiene comida, que no tiene un pedazo de pan, que los está a propósito matando de inanición. Así como se morían lamentablemente el pueblo judío en los campos de concentración nazi, así están exterminando al pueblo palestino. Niños, mujeres, hombres, y el mundo se está quedando callado. Esto es una violación directa al artículo 34 de la Cuarta Convención de Ginebra.
Y yo creo, amigos, que aquí ya se está haciendo evidente la fractura, porque mientras Netanyahu insiste en que esta guerra tiene que terminarse y dice que va a terminar el trabajo, incluso en contra de la voluntad de los propios militares israelíes que ya salieron a reconocer que no tienen un objetivo claro, no hay una salida militar viable. Su objetivo es el exterminio del pueblo palestino, acabar con vidas de niños, de bebés, de mujeres. Y Trump ayer, con ese descaro que lo caracteriza, sale en conferencia de prensa en la Casa Blanca a decir que ya está muy cerca de lograr un acuerdo con Hamás, que incluso este lunes vamos a tener noticias. Es una mentira garrafal. La última vez que escuchamos esto fue cuando citaron a una delegación de Hamás en Qatar para que firmaran ya el acuerdo de paz e Israel los bombardeó. Ayer lo que dijo Donald Trump, que luego intentó suavizar esa frase diciendo que el daño ya estaba hecho, fue una contradicción porque luego Netanyahu salió a decir que va a terminar el trabajo. Y esto, a ver, para empezar, deja a Israel en una posición bastante incómoda. ¿Quién está mintiendo? A mí me queda claro que ambos. Porque si hay un acuerdo en marcha, como dice Trump, pues entonces ¿por qué Netanyahu sale a decir que va a terminar con el trabajo y que de su cuenta corre que no se reconozca al Estado palestino, que no va a haber un Estado de Palestina? En contra de los intereses de su pueblo, ¿eh? Si ese supuesto acuerdo que dice Trump existe, entonces el que está mintiendo es Trump. Pero de una forma u otra, pues toda la narrativa ayer se les vino abajo, ¿eh? Ya no pueden sostener ese cuento de que todo está bajo control cuando ni siquiera sus discursos coinciden. Y luego, amigos, vimos estas publicaciones disfrazadas en donde Israel sale a rechazar cualquier acuerdo negociado por Qatar. Dice que supuestamente se habían mencionado una liberación de al menos 40 rehenes a cambio de una tregua de 3 semanas y ellos salen a decir que no. Por eso se sienten traicionados las víctimas de este secuestro. El Mossad incluso intentó asesinar a uno de los negociadores catarines en Doha, cataríes. O sea, todo aquel que quiera poner fin a este conflicto es un objetivo claro de Israel. ¿Por qué? Pues porque así se está manejando esta guerra, con sabotaje directo a cualquier intento de tregua. El negocio de esta guerra es la guerra per se. Y yo creo que el golpe más fuerte no viene de la prensa, ni de los diplomáticos, ni siquiera de lo que vimos ayer en la ONU. El golpe viene de Gaza, porque mientras Netanyahu sale a hablar en Nueva York de estos campos de desplazados en tiempos del pintor austriaco y cómo fueron ellos víctimas del holocausto, pues él está cometiendo un holocausto igual, desplazando al sur de Gaza a millones de personas y asesinando a muchos más. Bueno, ni siquiera llevaba 10 minutos cuando la gente dejó de escuchar. Se pararon y se fueron los pocos que quedaban, Y luego, al mismo tiempo de que él estaba hablando, encima de los bombardeos, aviones F-16 que pasaban precisamente pues para intentar desviar la atención, ¿no?, de los niños enterrados bajo esas bombas en los hospitales. De lo único que vimos ayer en el discurso de Netanyahu es seguir matando y matando como un verdadero carnicero salvaje. Y ese señor es a quien defiende Donald Trump. Bueno, mientras esos países estaban ahí viendo esto, había otros que se opusieron por completo, Brasil, Sudáfrica, Malasia. Les puse por ahí las imágenes del presidente Petro, porque lo que dijo Petro ayer fue impactante, al punto que le quitaron su visa para volver a entrar a los Estados Unidos. El presidente de Colombia tiene prohibido volver a entrar a los Estados Unidos porque lo que dijo ayer fue una afrenta para Trump. Sale, por cierto, ya Petro a decir, no me importa, yo también soy ciudadano europeo y como ciudadano europeo no necesito visa. Vean ustedes lo que dijo Petro. Y si es un crimen contra la humanidad, como tribunales de justicia lo han dicho de talla mundial, entonces la humanidad tiene que responder. El voto de veto de los Estados Unidos en la última reunión aquí en este lugar selló el fin de la democracia, de la diplomacia
porque nos ha enseñado la historia que cuando la diplomacia ya no tiene juego, lo que siguen son las armas. Y las armas pueden restablecer la diplomacia, como Vietnam enseñó. Y muchos en América Latina aprendimos. Ya se cerró el espacio de la diplomacia. Cada día hablando y hablando son más y más muertos, hasta la desaparición completa del pueblo palestino. La humanidad tiene que actuar ya. Y lo que propuse a Naciones Unidas hace 2 o 3 días es que utilicemos el mecanismo de Uniting for Peace, pero por Palestina. Ese mecanismo dice que si un país entrega una proposición a la Asamblea, un proyecto de resolución en donde se ordena a Naciones Unidas organizar un ejército de la humanidad para liberar Palestina, si votan 2/3 partes de las naciones, es orden. Y ahí no hay vetos. Sé que es difícil, pero creo que 2/3 partes de la humanidad están contra el genocidio. Incluso en el mismo pueblo de Estados Unidos e incluso en el mismo pueblo de Israel. Si lo hacemos en serio y Colombia va a presentar esa resolución, tenemos primero que hacer un diálogo entre civilizaciones, ojalá con esas grandes asociaciones de Estado que aún existen, reunidos en algún lugar. Propondría Qatar, porque aquí de pronto ya no nos dejan entrar. Propondría Qatar. Naciones Unidas tiene que pensar en cambiar de sitio. Aquí no se puede vetar ningún país. Pero para esto que es urgente, y si Qatar quiere, y si no otro país, hacer la reunión de las fuerzas sociales y de las civilizaciones del mundo, la representatividad, es difícil, lo sé, pero las grandes asociaciones de naciones podrían configurarla para ponernos en la tarea de lograr que 2/3 partes de las naciones de la Asamblea General voten sí. Si votan sí, tenemos un reto: configurar un ejército más poderoso que el de los Estados Unidos. Solo se puede hacer si se juntan las naciones, como se juntaron contra Hitler, lo mismo, y es contra Hitler. Y sé de la gravedad de lo que afirmo y de lo que se me viene encima, pero creo que no hay otra solución. Si la humanidad demuestra que es capaz de organizar un ejército para liberar Palestina, Gaza, el pueblo de Israel y el pueblo de Estados Unidos, sabiendo que se configuran sus ejércitos en los únicos que existirían en contra de la humanidad, estoy absolutamente seguro que muchos soldados del ejército de los Estados Unidos, recordando a sus abuelos que fueron capaces de morir en los campos de Europa por la libertad, y estoy seguro que muchos de Israel, armados o no, apoyarían esta idea, y que antes de que suene el primer disparo, oigan, se sientan a negociar. Yo no sé, mis amigos colombianos, cómo vean a Petro en su política interna de Colombia, pero en materia internacional a mí Petro me parece un héroe, de verdad, lo digo. El resto de los países, bueno, Lula también me parece un héroe, defendiendo la causa palestina. No hay ningún heroísmo en pararse ante el micrófono de la ONU y decir, condenamos el asesinato de palestinos. ¿Eso qué? Acciones concretas. Y lo que dijo Petro, a ver, ayer tiene toda la razón. ¿Para qué sirve la ONU? Se supone que la ONU se creó para que nunca más pasara lo que pasó con los nazis. Para eso nació. Después de lo de Auschwitz, después de lo de Treblinka, después de ver cómo una potencia industrial
podía exterminar metódicamente a millones de personas por su religión o su origen étnico. Nadie en el mundo hizo nada a tiempo, justo como ahora está pasando, ¿eh? Nadie dijo basta, hay que hacer algo que lo impida, hasta que alguien sí lo dijo y ahí nació la disque ONU. Se supone que la ONU tenía como función prevenir futuros genocidios, para detener limpiezas étnicas de nuevo, para que esto no se repitiera en la historia del mundo antes de que llegara pues a niveles irreversibles como está llegando hoy en Palestina. Se supone que la ONU se creó para proteger a los pueblos cuando sus gobiernos se vuelven máquinas de muerte. Ese fue el espíritu fundacional de la ONU, ¿eh? Y hoy ese espíritu no solamente está muerto, está enterrado y está podrido. Porque lo que estamos viendo, amigos, en Gaza no tiene otro nombre, ¿eh? Cuando vemos bombardeos a hospitales una y otra vez y a escuelas y a niños y a mujeres, niños desmembrados, en nuestro grupo de Telegram les pongo frecuentemente algunas de las imágenes. Muchas, la verdad, son demasiado fuertes y no las pongo porque creo que no tiene caso. Pero terminando esto voy a poner otro, porque luego llega gente aquí a opinar cada tontería. Niños de 3, 2 años que los están cargando, adultos que ni siquiera son sus padres porque sus padres están muertos, sacándolos de los escombros sin extremidades, se les ven la sangre escurriendo, les falta una pierna, un brazo. Y cuando destruyen precisamente esas infraestructuras civiles a propósito, como lo está haciendo este señor, cuando les cortas el agua, la luz, la comida, las piernas, las manos, cuando dejas a 2 millones de niños y mujeres y personas inocentes atrapadas, sin futuro, no permiten entrar la ayuda humanitaria, pues eso es una estrategia para quebrar una sociedad entera. Y eso, amigos, según el derecho internacional, no según yo, según el derecho internacional, eso es genocidio. En todas sus letras. Y lo peor es que está pasando frente a nosotros, en tiempo real, en HD, ese señor hablando bien orgulloso en la ONU, alguno que otro fanático religioso sigue repitiendo como perico que es bueno matar en nombre de Dios. Yo ya como regla general, yo ya dije que yo no creo en el Dios de Israel. Perdón, yo tampoco creo en el Dios de los mexicas, ni en el Dios de los toltecas, ni en el Dios de los mayas. Para mí, eso sirvió para un propósito en su momento, ni en el Dios de los palestinos, ni en el Dios de los iraníes. Si alguien quiere conectarse con la humanidad, pues que crea en el Dios de la humanidad o en el Dios del universo. No en el Dios que protege como una bandera política, porque para eso lo usan, ¿eh? Es muy peligroso. ¿Saben ustedes por qué se prohibió en México precisamente que se utilicen símbolos religiosos para fines políticos? Pues porque resultaba que en su momento nunca faltó el abusado, que usaba a la Iglesia Católica y a los símbolos religiosos de la Iglesia Católica con un fin político en específico. De hecho, les voy a decir algo. La independencia de México no se hubiese logrado sin un símbolo religioso. Nada hubiese movido a todo México, ni movido ni unido, si no hubiese sido un símbolo religioso. Yo se los he platicado muchas veces. La Virgen de Guadalupe. Si el cura Hidalgo no hubiese tomado el estandarte de la Virgen, la gente no lucha. Porque cuando lo tomó, la gente se sintió protegido por una causa divina. Era la Virgen de Guadalupe quien llamaba a la guerra, a la independencia, quien protegía esa guerra santa. Bueno, las primeras monedas que se acuñaron en México, después de la guerra de independencia, no tenían la imagen de Hidalgo, ni de Morelos. Tenían la imagen de la Virgen de Guadalupe, con una inscripción muy poderosa, decía non fecit taliter omnis nationi. Nunca nadie hizo algo semejante por una nación, como la Virgen de Guadalupe. Su poder era tan grande, el de la asociación de símbolos religiosos, con guerras o causas políticas, que México dijo, nunca más. No se puede permitir que se utilicen símbolos religiosos para fines políticos. Y si ustedes se fijan,
las peores guerras del mundo se han hecho con una justificación divina. Cuando no había una demarcación territorial, cuando no había una figura democrática de un presidente, un congreso, un parlamento, ¿quién dictaba las leyes? ¿Con autoridad de quién? Y entonces a alguien se le hizo fácil decir, autoridad divina. Y entonces traigo estas leyes que me las dio Dios. Y son las que... Oye, pero yo, ¿por qué? Pues ya me lo dijo Dios. De hecho, vengo de que me las dictara. Mira, no te miento, aquí están. Cada cultura hizo lo mismo. Esto no fue invento de alguien. De hecho, la cultura mesopotamia fue la primera, precisamente de las primeras en sacar este tipo de leyes divinas. Cada cultura en diferentes lugares fue replicando esto. Incluso la figura del Tlatoani, antes de que llegaran los españoles, pues era precisamente una figura que tenía matices religiosos. Pero también en base a esto sirvió para un propósito. Dios era la figura divina de cada país, era lo que unificaba, era lo que legislaba, era lo que dictaba las normas. Se supone que habíamos superado eso y ya habíamos transitado a democracias y separado lo que es. Ahora sí que miren, voy a citar un ejemplo bíblico, ¿no? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No se mezcla la gimnasia con la magnesia. Y se supone que en todo esto, amigos, pues la ONU se había inventado para prevenir exactamente esto. Los exterminios religiosos, los genocidios, los exterminios étnicos. Y ahora pues resulta que le pusieron un candado, el famoso veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el que dijo Petro, que ustedes vieron. ¿Quién usó ese veto esta semana para bloquear un llamado urgente para que se parara la guerra en Palestina? Estados Unidos ejerció su facultad de veto para que sigan asesinando niños y bebés en Gaza y mujeres. Otra vez Estados Unidos. Ya van más de 35 vetos en los últimos años bloqueando resoluciones que podrían haber detenido crímenes de guerra de Israel. Dice Petro, hay que cambiar a la ONU a otro país, porque encima la sede de la ONU está en Estados Unidos, pues estamos jodidos. Y ellos tienen la facultad de veto. O sea, no es la ONU. Eso tiene dueño. No pasa nada en la ONU si Estados Unidos no quiere, para empezar, porque estamos en su casa y porque ellos tienen facultad de veto y lo que no les parezca no pasa nomás por sus pistolas. Oye, que todo el mundo, todos los países del mundo ya votamos que sí, pero yo digo que no y se chingan. Y háganle como quieran. Y dice Petro, la única solución entonces es hacer un ejército más poderoso que el de los Estados Unidos. Cuidado con esas palabras, Petro. Bien lo dijo, ¿eh? Hay que cambiar de sede porque yo ya no voy a poder regresar, porque de seguro me van a quitar la visa. Y bueno, adivinen ustedes qué pasó. Estados Unidos revocó la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusa de actos temerarios e incendiarios durante una manifestación pro-palestina en Nueva York, al margen de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. El Departamento de Estado indicó en un mensaje en X que el presidente colombiano se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia, por lo que decidió cancelar la visa al mandatario. Petro participó el viernes en una manifestación pro-palestina junto al músico británico Roger Waters. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. El mandatario ha dicho que tiene la ciudadanía italiana, por lo que no necesitaría un visado para entrar en Estados Unidos. Petro se encontraba en Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde reprendió duramente a la administración de Trump y pidió un procedimiento penal contra su homólogo estadounidense. La semana pasada, el gobierno de Trump retiró a Colombia la certificación como aliado en la lucha contra las drogas, pero no llegó a imponer sanciones económicas. Una fuente de la presidencia colombiana confirmó a la France Press que Petro estaba viajando vía aérea a Bogotá el viernes por la noche. Bueno, pues ahí lo tienen. Por cierto, el abuelo de Petro, Francesco Petro, pues era italiano.
Y entonces, por este derecho de sangre, pues Petro tiene la ciudadanía italiana. Entonces, no creo además que le interese, porque este es su último año como presidente de Colombia, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, no creo que le interese regresar. ¿A qué se expone? Pero es increíble que Estados Unidos, el país de la libertad, le quite la visa a un presidente por ir a manifestar sus ideas a una protesta pacífica, por pedirle a los soldados de los Estados Unidos que por favor no apunten sus armas contra la humanidad. Ese discurso le molestó mucho a Trump y le quitaron la visa. Sale Petro y dice, pues quítenmela, no la necesito. Luego nunca falta el mamador que llega aquí a decir, de seguro tú hablaste de eso porque te negaron la visa. Yo tampoco necesito visa. Pero déjenme decirles algo. Al final, creo que una de las buenas cosas que se puede decir y que tienen que prevalecer en los Estados Unidos es el discurso de la libre expresión. Ese principio consagrado en la Constitución de los Estados Unidos, que también está aquí en Canadá, también está en México, de que tú eres libre de manifestar tus ideas, cuáles sean tus ideas, siempre que sean de forma pacífica. Por eso decían que Estados Unidos es el país de la libertad. Y yo les diría que hoy es el país de la represión, bajo el régimen de Trump. Pero ¿saben quién está peor? Realmente es una locura. Reino Unido. Reino Unido es una dictadura. Me atrevería a decir que al mismo nivel o peor, ni siquiera voy a dar comparaciones porque ya creo que ni vendrían al caso. Chequen ustedes estos números. Lo veía yo en un discurso de Tucker Carlson el otro día en donde él decía, ¿saben cuántos? Claro, verifiqué los números, ¿no? Es más, ahora como está esto de ChatGPT, vamos a ponerles los datos. ¿Cuántos detenidos por ejercer la libertad de expresión, cuántas personas han sido encarceladas en Reino Unido en el 2023 y compara con cuántas personas han sido encarceladas en Rusia por delitos que al final incurren en contra de la libertad de expresión? Resumen. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial, ¿no? Porque creo que es importante tener este dato de cómo, al final, ¿qué valores? Y uno se pregunta al final del día, bueno, ¿qué valores termina defendiendo la famosa democracia occidental cuando vemos esto? Y cuando vemos a un Gustavo Petro, que le acaban de retirar su visado por pedir que pues, el ejército de Israel, por favor, no apunte sus armas contra la humanidad, ¿no? Vamos a ver, miren, justamente aquí tengo las. Déjenme hacerles un screenshot porque esto está buenísimo, ¿eh? Les va a impactar mucho. Les va a impactar muchísimo ver esto. Esta foto no la quito de aquí, hablando del rey de Roma, ¿no? Hablando del rey de Roma. Bueno, vamos a ocultarla por un momento. Luego la regresamos ahí. Ahí lo tienen. Reino Unido en el 2023 encarceló a 95,000 personas arrestadas por mensajes en línea que se consideran ofensivos. Y pasaba Tucker Carlson un video de un señor, un viejito que lo están encarcelando porque publicó Free Palestine, Palestina libre, y alguien llamó a la policía porque dijo que su discurso, su comentario en Facebook le causaba ansiedad. Llegó la policía y lo detuvo. Y como ese, 12,000 más, dice. No hay cifras claras, pero fíjense ustedes, al principio dice, total de personas encarceladas por todo lo que tiene que ver con libertad de expresión, con lo que tiene que ver con online, si tú posteas algo en Facebook, cerca de 12,000. Si le sumas protestas pacíficas, en donde tú puedes salir a protestar por una Palestina libre o por una democracia, 95,000 encarcelados en Reino Unido. En Rusia, entre 1,000 y 1,500.
Muchos procesados bajo leyes de información falsa o desacreditación. Comparación clave. En Rusia la represión por expresarse es sistemática y legalmente codificada con cientos de condenas políticas cada año. En Reino Unido existen arrestos por expresión, por expresión online, pero las penas de cárcel son raras y no forman parte de una política sistemática. Bueno, es decir, te dan tu calentadita, te arrestan y luego te sacan y vas a una corte, pero imagínense ustedes esto. 95,000 encarcelados en Reino Unido por expresarse contra 1,000 a 1,500 detenidos en Rusia. ¿Quiénes son los países que defienden la libertad de expresión? La democracia. ¿Cuáles son los valores occidentales? Amigos, es tiempo de pensar, ¿para qué existe la ONU? ¿Por qué tiene sede en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos tiene derecho a veto? ¿Por qué Gaza está reducida a escombros? ¿Por qué la gran mayoría de las víctimas son mujeres y niños? ¿Por qué están bombardeando hospitales y Estados Unidos sigue ejerciendo su facultad de veto? Y ojo, cuando digo Estados Unidos, me refiero a la delegación estadounidense, no a los estadounidenses, porque como ustedes vieron, a la protesta a la que acudió Petro por la que le quitaron su visado, pues era una protesta de estadounidenses libres que están ejerciendo su derecho a expresarse pacíficamente y que están en contra del genocidio en Gaza. Entonces, ¿de qué sirve la ONU? ¿Qué sentido tiene, amigos, que exista si no pueden actuar cuando más lo necesita el mundo? Es como tener un extintor que solo funciona si el dueño de la casa te da permiso de usarlo y el dueño de la casa es Estados Unidos. Aunque la casa esté en llamas, Y la ONU se volvió eso, un adorno. Hoy la ONU, amigos, es un florero diplomático, es un escenario que solo sirve para que los líderes digan discursos bonitos mientras afuera se están cometiendo los peores crímenes de lesa humanidad. Y lo más absurdo de todo, es, repito, la sede, entre otras cosas, en Nueva York, en el corazón del país que está usando su veto para proteger a Netanyahu de todas las violaciones de tratados posibles. Es el colmo. Es lo mismo que pasó en los años 30 cuando Hitler comenzó a invadir y a encarcelar. No se equivoca Petro con la comparación. ¿Qué hizo el mundo? El mundo no hizo nada. Solo hubo diplomacia, solo hubo mensajes, firmas. Cuando por fin reaccionaron ya era demasiado tarde, ya habían muerto millones de judíos, ciudades enteras borradas, como están borrando hoy Gaza. Y la lección que tuvimos en ese entonces es que hay momentos en la historia donde uno tiene que actuar. Y actuar no es complicidad. Donde la neutralidad, amigos, no es neutralidad. Es tomar partido por el opresor. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, Nada más que hay una gran diferencia. Ahora no hay excusas. Ahora nadie puede decir, yo no sabía. Es que yo no había visto las imágenes de lo que está pasando en Gaza. Todo está documentado. Cada bomba, cada escuela destruida, cada bebé desmembrado, sacado en escombros. Lo vemos todos los días. Y aún así se le sigue permitiendo. Entonces, claro que da rabia. Claro que uno se pregunta cuál es el límite. ¿Cuántos bebés más tienen que morir y mujeres y niños y familias palestinas? Porque si después de todo esto la única respuesta de la ONU es sacar otro comunicadito para Netanyahu, para que después Estados Unidos llegue a poner su facultad de veto, pues entonces no estamos haciendo nada. Es un colapso total del sistema, Yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Si la ONU no puede detener un genocidio en pleno siglo XXI, entonces la ONU no sirve para nada. ¿Y qué sigue? Pensar en lo que dice Petro, crear un ejército de salvación del pueblo palestino, como cuando se tuvo que parar a la Alemania del pintor austriaco, antes de que borren a los pocos que quedan. No solo físicamente, culturalmente. ¿Por qué creen que Netanyahu dice que no va a permitir que exista un Estado palestino? Se trata de no reconocer su existencia, su identidad,
sus culturas, su comida, su tradición, su danza, su música, nada que tenga que ver con la existencia de que jamás hubo, ahora sí que jamás con un J, existió un Estado palestino. Por eso están demoliendo mezquitas, por eso están tirando universidades, bombardeando bibliotecas, libros palestinos. Por eso están matando periodistas, médicos, estudiantes. Y lo están haciendo con el respaldo de la facultad de veto. Eso sí es una traición. No a Palestina, es una traición a la humanidad. Es una traición a los principios que supuestamente nos defienden como civilización. Es una traición al espíritu fundacional de la ONU. En los años 40 el mundo no derrotó al Tercer Reich con resoluciones ni con palabras bonitas. Hubo que hacer un ejército de paz. Porque al final el mundo entendió que no había otra manera de pararlo. Díganme cuál es la forma de parar a Netanyahu. Cuando él mismo no entiende. No le importa si lo dejan hablando solo, Cuando esto termine, si dejamos que Netanyahu termine, no va a haber un solo palestino vivo en el mundo. Y después, ¿se acuerdan de mí si no? Sigue Siria. Después sigue Irán. Después sigue Irak. Después sigue Líbano. Va seguramente por un pedazo de Egipto. Es increíble cómo nos ven en esta narrativa de que Rusia no se va a detener solo en Ucrania, pero cuando se trata de Netanyahu, es una cosa con Palestina. Cuando ha bombardeado casi todo Medio Oriente. Y nadie parece querer pararlo. Y el único que tuvo los pantalones en la ONU de decir lo que tiene que hacer, le acaban de quitar su visa. Que bien dice, no la necesita. Y espero que cuando deje de ser presidente, Petro no vaya por ninguna razón a Washington, porque sería muy triste verlo convertido en un preso político. Van a intentar tomar venganza en contra de él, y construir toda una narrativa, estoy seguro. Dice Mónica Quesada, después hablan de Rusia y ellos están muchísimo peor. Bueno, no hay punto de comparación. Digo, ya quisiera Reino Unido tener la libertad de expresión que tiene Rusia. No hay punto de comparación en esos números. Entre 1,000 y 1,500 detenidos por expresarse contra 95,000 de Reino Unido. Imagínense ustedes esas cifras, ¿no? Dice Ricardo Adaos, error, todos ellos quieren desaparecer a Israel. Hay gente que simplemente no tomó ácido fólico. Por eso es tan importante, amigos. Hay que leer, hay que informarse. No hay que meterse a un culto extremista religioso y tragarse esas pavadas. Aquí tenemos algo, hay que usarlo. Es más, ya, si no te gusta buscar, métete a ChatGPT ahí. Si no te gusta escribir, díctale desde tu teléfono. Y pídele un resumen para que no tengas mucho que leer. Tiburón ataca, dice, boicot al país. Petro Petrovsky, dice Javier. Pues mira, Petro Petrovsky, si lo dices como una alusión a Rusia, pues ojalá, ¿no? Porque quiere decir que defiende la libertad de expresión. Malo que me dijeras Petro de Reino Unido, ¿no? Que Dios te libre, porque entonces te van a buscar por ese comentario que pusiste y te meten al bote. Ya no serían 95,000, contigo serían 95,001, ¿eh? Pero a veces nos traguemos toda esta propaganda.
Hola amigos, bienvenidos a este dominguito, gracias por conectarse a este en vivo de última hora. La verdad es que hoy vamos aquí a descansar en casa, pero me parece que esto que está pasando es gravísimo y teníamos que conectarnos, porque si a ustedes les parece que esas imágenes son terroríficas, lo peor es aún mayor. Y fíjense que detrás de todo esto hay una gran farsa. Hoy se le acaba de caer el teatrito por completo a Donald Trump, porque mientras Fox News está mostrando a un Estados Unidos, el que se está viviendo en la vida real es increíblemente uno muy diferente. Quiero mostrarles primero el video de lo que está hoy poniendo Fox News, de cómo está dibujando Portland. Algunos en el chat me preguntan dónde es eso. Bueno, en el mundo de Trump es Portland, en el mundo de Fox News también es Portland. Mientras están hablando de que en Oregón hoy hay un apocalipsis y de alguna manera intentando justificar por todos los medios una intervención de Donald Trump a gran escala, están montando esta realidad. Fíjense nada más, esas mismas escenas que antes estaba mostrando Estados Unidos fabricando el escenario para invadir Afganistán, o para invadir Irak, o para invadir Siria, o Líbano, o todas las intervenciones militares que a través de sus proxies o el mismo Estados Unidos ha hecho, pues resulta que hoy le está aplicando la misma a los estadounidenses para invadir sus barrios. Chequen esto. Noche tras noche, esta es la escena a las afueras de las instalaciones del IC en Portland. Cientos de residentes viven en apartamentos a escasos metros. Suelen llamar a la policía por el ruido y la delincuencia. Llamo por los manifestantes. Acorralaron a 2 mujeres aquí. Necesitan ayuda. Por favor, envíen un policía. Pero la policía no vino. Los residentes por su cuenta. Sí, señor. Nosotros, el pueblo, necesitamos ayuda. Esta semana, los manifestantes trajeron lo que parecía una guillotina. Algunos enfrentamientos terminan con residentes agredidos. Primero un megáfono, luego un puñetazo. No hubo arrestos a pesar de las lesiones. En esta noche de finales de junio, la Policía Federal utilizó gases lacrimógenos y granadas de estruendo. De nuevo, no hubo policía de Portland a la vista. Más tarde se supo en el juicio que un agente le dijo a otro que si no era el IC, podíamos ayudar directamente. Julie Parrish demandó a la ciudad para obligar a la policía a hacer cumplir las leyes locales. Se trata de una abdicación total del deber policial en un radio de 4 manzanas que afecta a algunos de los oregonianos más vulnerables que tenemos. Ahora han dicho, vamos a dejar que los alborotadores violentos hagan esto durante 80 noches seguidas y no nos importa. La policía de Portland respondió, nos tomamos en serio estas preocupaciones. Al mismo tiempo, nos comprometemos a proteger el derecho de las personas a expresarse pacíficamente. El enfoque de Portland es patético, es infantil, y si usted permite que la gente que se comporten como lo han hecho los manifestantes y destrocen el barrio para todos los demás, volverán y lo destrozarán la noche siguiente. El caos de las protestas, que comenzó con disturbios por la justicia social en 2020, ha dañado gravemente la reputación de Portland. Ahora está clasificada por el instituto no partidista Urban Land Institute como el segundo peor lugar de Estados Unidos para invertir. Con 6,5 millones de metros cuadrados de locales comerciales vacíos, las 20 principales torres de oficinas han perdido el 57% de su valor combinado en 5 años. Los líderes electos de Portland ignoraron nuestra petición de comentarios sobre lo que algunos llaman la espiral mortal de la ciudad. En cuanto a las protestas nocturnas, la policía nos confesó que no había realizado ni una sola detención desde el 18 de junio. Cuán peligroso, amigos, es la propaganda de Fox News, porque es como una serpiente que se está comenzando a comer a sí misma. Así, tal cual. Déjenme mostrarles 2 comentarios que me parece que son totalmente acertados. Alfonso Álvarez dice, es un plan para resetear el sistema. Quieren disminuir la población y resetear la deuda. Es parte de la Agenda 2030, es simplemente o son ellos o son nosotros. Y dice Eduardo Díaz Jiménez, Eduardo Díaz dice, esos son imágenes falsas. Y déjenme decirles algo, esas imágenes son falsas. Y Fox News y Donald Trump la están vendiendo como si fueran imágenes recientes, como si este caos, como si todo este infierno que les acabo de mostrar en estos 6 minutos fuera la realidad de los Estados Unidos y el único gran salvador es Donald Trump y sus tropas. Y ayer lo que vimos, amigos, fue un Donald Trump que quiso montar una invasión militar tal cual en Portland. Yo se los avanzaba precisamente ayer con esto que estaba pasando, como si estuviera desplegando pues tropas en Afganistán. Y lo que recibió, amigos, pues fue en realidad una humillación pública. Vean ustedes ahora la otra cara de la moneda, donde sale la alcaldesa de Portland, y vean la realidad de la ciudad como luce en estos momentos.
Yo y el grupo de dirigentes electos y líderes comunitarios que me respaldan estamos en la ciudad central de Portland, Oregón, y hace un día precioso y estamos muy contentos de estar aquí hablando hoy con ustedes. En mis conversaciones directas con el presidente Trump y la secretaria Noem, les he dejado muy claro que Portland y el estado de Oregón creen en el Estado de Derecho y podemos gestionar nuestras propias necesidades locales de seguridad pública. No hay insurrección. No hay amenaza para la seguridad nacional y no hay necesidad de tropas militares en nuestra gran ciudad. Los miembros del servicio militar deben dedicarse a las emergencias reales. Los miembros de la Guardia Nacional de Oregón, su misión es levantarse y proteger a los oregoneses, y lo harán todos los días, pero no son necesarios en la ciudad, no son necesarios aquí. Esa es la realidad de Oregón. Cuidado, amigos, con ver los medios tradicionales de desinformación en estos momentos porque nos quieren vender la realidad de un Estados Unidos que no existe, que solo existe en la cabeza de Donald Trump y que nos lo quieren vender a través de Fox News. Miren, Alfredo Carrillo dice, yo pasé por ahí y no hay protestas. Hay muchas personas que nos siguen desde Oregón. Díganme los que nos siguen desde Oregón si esas imágenes son de ahora. Esas imágenes son del 2020. ¿Quieren pruebas? Miren, cuando ustedes suben estas imágenes a redes sociales como X, el algoritmo, la inteligencia artificial, te dice de cuándo son esas imágenes. Y si puedes ver lo que dice ahí abajo, dice, este video es del 2020 y no refleja la actualidad o la veracidad de cómo es Portland hoy en 2025. Es una humillación pública, amigos, tan ridícula que incluso hasta los altos mandos del Pentágono se están preguntando si hay alguien cuerdo en la Casa Blanca, porque todo esto es falso. Ahora la pregunta es, ¿por qué los medios de comunicación tradicionales, los afines a Trump, están vendiendo esta realidad de psicosis, de caos total, de un Estados Unidos que prácticamente está en estado de guerra, en donde se tiene que mandar al ejército para invadir Estados Unidos? Es decir, Estados Unidos quiere invadir Estados Unidos, tomar las calles de las ciudades, sembrar el caos, vender estas imágenes de un Estados Unidos apocalíptico que necesita una ley marcial. Fíjense, lo que estamos viendo, amigos, es cómo Donald Trump está usando a los medios de comunicación para vendernos una realidad distópica. Las imágenes reales en el terreno pues no muestran a gente caminando así en protestas. A ver, hay gente que está yendo al supermercado, tomando café en la calle, comprando frutas en paz en los centros comerciales. Es decir, literalmente, amigos, Trump está declarando como un territorio enemigo Portland en Estados Unidos, cuando en realidad esto no está pasando. Y cuando dijo ayer que estaba dispuesto a autorizar el uso de la fuerza total, pues déjenme decirles algo, este término de fuerza total o en contra de Oregón no es un término militar que ni siquiera exista en el Pentágono. Vaya, ni su mismo secretario de Defensa, ni el Estado Mayor sabían si hablaba de marines, si Donald Trump hablaba de la Guardia Nacional, o si simplemente pues estaba inventando todo otra vez como lo hace cada semana. Y aquí es, amigos, cuando uno se da cuenta del nivel de improvisación con el que este hombre está manejando la Casa Blanca y contra Estados Unidos, porque al final se está volteando en contra de los mismos estadounidenses. Es decir, ya repito, yo creo que no encuentro un mejor ejemplo que la serpiente que se empieza a devorar a sí misma. Y lo que estamos viendo en estos momentos en Fox News y en estos medios de comunicación vendiendo una realidad distópica, cuando la prensa independiente dice, a ver, pues está haciendo un gran ridículo porque esas imágenes son viejas, ¿cómo pueden siquiera venderlas? Pero si ustedes se fijan en el truco, en la redacción de la nota que yo les mostré de Fox News, dice, estas protestas comenzaron desde el 2020 y ya con ese pretexto nos venden esta realidad distópica en donde así luce Portland actualmente. ¿Y para qué lo hacen? Bueno, pues es muy sencillo. Si nos venden esta imagen de caos, pues obviamente nos van a vender primero la enfermedad para luego ponernos el remedio. ¿Cuál es el remedio? Pues mandar a la Guardia Nacional, invocar el acta de insurrección o la Insurrection Act
Y eso pues está completamente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un presidente que está actuando como si fuera general de una guerra imaginaria. Ahora está sacando el pretexto de Antifa. Acuérdense que ya, fíjense nada más esto, Donald Trump designa grupos terroristas a los cárteles de América Latina y con ese pretexto está lanzando bombas a personas inocentes en el Caribe. Declara también como un grupo terrorista Antifa ahí en esta zona de Oregon. Y bueno, pues con ese pretexto, con esa excusa, también quiere hacer una intervención en los Estados Unidos, meter a la Guardia Nacional, pues para desviar la atención. Esa es la realidad, desviar la atención porque no quiere que hablemos de que en estos momentos, mientras esto está pasando, pues en Estados Unidos hay una inflación acumulada, imagínense ustedes, del 17%. Estamos hablando de que esto ya tocó pues máximos históricos. Hay una crisis de vivienda en estos momentos en los Estados Unidos que, por cierto, se ha duplicado el número de personas que no tiene hogar en California. Si ustedes checan las cifras, que no nada más es California, es por supuesto Oregon, es Nueva York. Hay un problema de housing, como le dicen por aquí en estos momentos en los Estados Unidos, y él no quiere que se centre el foco mediático en esto. Lo que quiere es sembrar un escenario apocalíptico. ¿Para qué? Pues para distraer con enemigos invisibles a las ciudades que ni visita. Por cierto, déjenme hacer una pausa. Bueno, esos son los gansos canadienses, el famoso ganso canadiense que cuando empieza ya a agarrar vuelo, quiere decir que esto ya bailó. Hay que hacer maletas porque se viene el invierno. Ya comenzó la migración de las aves. Por cierto, hablando de migración de las aves, les decía yo que veía ayer un documental de televisión española que habla acerca de los estadounidenses que migran a España. Los refugiados de Trump se llama algo así. Gente que está emigrando, que está haciendo maletas y pues cambiando de rumbo. ¿Por qué? Pues porque ven esta realidad distópica. Que el problema, amigos, no es que se nos venda una situación que no existe con videos reciclados del 2020. El problema es que eso es lo que quiere crear. Y es cuestión de tiempo para que lo logre, porque lo único que está haciendo es dinamitar, llenar de pólvora todo Estados Unidos, el país más armado del mundo, para sembrar la tensión, el caos y llamar a una insurrección, a una guerra civil. Y con eso se van a distraer los problemas que tiene en estos momentos con nuevos archivos que se acaban de liberar de la lista Epstein, con su problema de vivienda, con su terrible problema inflacionario y de lo que estamos viendo esta semana, pues que vimos que Trump nos vendía esta imagen de disturbios de Antifa a instalaciones federales y pues la gente está diciendo, pues ¿de dónde? ¿De qué habla? Aquí no está pasando absolutamente nada, no hay manifestaciones. No hay guerra en estos momentos en Portland, no hay una razón para que el ejército estadounidense esté invadiendo ciudades de los Estados Unidos. Y este video, por cierto, amigos, que están vendiendo reciclado de hace 5 años, de supuestos disturbios grabados en estos suburbios de Portland, pues ahora resulta que cuando se meten a las redes sociales se los están etiquetando así. Y ahí es donde la inteligencia artificial les está tumbando todas las mentiras de esta realidad distópica que nos quieren vender. Mucho cuidado, amigos, con seguir a los medios tradicionales de desinformación. Es muy, muy peligroso en estos momentos prender la televisión pública porque lo único que nos están vendiendo es no solo propaganda, sino propaganda que es parte de un plan para lo que se nos viene. Y mientras vemos cómo a Trump se le está cayendo y esta farsa, pues sigue insistiendo con algo que a mí me parece que es todavía más peligroso. Acaba de decir hace unas horas que el FBI se infiltró con 274 agentes en la multitud del 6 de enero. Imagínense nada más del problema del Capitolio. Dice que eso fue el FBI, que el FBI fue quien reventó el conflicto del 6 de enero, el asalto al Capitolio, para incriminar a sus angelitos MAGA. Pues es una acusación, primero que no tiene pruebas, no tiene documentos, no tiene nombres. Solo saca este post en su red social para decir que probablemente eran agitadores, no del orden. ¿Y saben ustedes cuál es la reacción del FBI? Bueno, se supone que si están inculpando al FBI, pues el director del FBI debería defender a su instituto. Sale Kash Patel, que no es más que un empleado de Donald Trump, y en lugar de desmentirlo,
pues saca una aclaración en donde dice que esos agentes sí estaban allí, pero que eran para tareas de control de multitudes. O sea, metiéndole más gasolina al incendio, ¿no? Ni siquiera niega que Trump esté mintiendo deliberadamente, porque está mintiendo, sino que lo quiere de alguna manera maquillar para desviar la atención de lo que realmente importa. Y eso, amigos, más que lealtad, pues es complicidad, ¿eh? Porque hay que recordar algo muy importante aquí. Estamos hablando de más de 700 personas que de alguna manera han sido condenadas por participar en el asalto al Capitolio. Hay muertos, o sea, hubo muertos ahí. Eso no es un tema de persecución política. Y aún así, Donald Trump indultó a esos criminales MAGA, los sacó de la cárcel, les dio el perdón presidencial y ahora pues está agarrándose de esta excusa que parece, por decirlo menos, infantil. Y cuando el FBI sale a decir que es una infiltración y confirma esa infiltración a manos del empleado de Trump que puso ahí al frente, pues no es más que una farsa. Lo mismo vimos con el caso Epstein, ¿no? Kash Patel sale a decir pues que no está encubriendo a Donald Trump cuando su misma gente renuncia porque les ordenan borrar el nombre de Trump de los archivos Epstein. Es una más, amigos, de la que estamos viendo hoy aquí, pero cuidado, y yo con esto quiero cerrar, no quiero quitarles mucho tiempo hoy dominguito, pero sí decirles que encender la televisión hoy domingo es muy peligroso y mañana lunes seguramente lo será más, porque lo que nos están vendiendo es una mentira totalmente vil, una mentira deliberada para invadir Estados Unidos. Increíble, ¿no? Ya no estamos hablando de que Estados Unidos invada Afganistán o Irak o Pakistán. Estados Unidos invadiendo a los Estados Unidos, como la serpiente que se empieza a devorar su propia cola. Y con esto, amigos, pues yo refuerzo más esto, que en realidad los estadounidenses son víctimas de su gobierno. Lo que estamos viendo son estadounidenses, ellos no quieren vivir así. Trump les vendió una mentira, incluso a los que votaron por él, ¿eh? Muchos de los que votaron por Trump están deportados o tienen familia que han sufrido deportaciones a causa de su voto. Y eso les sale barato, ¿eh? Hay gente que ni siquiera tiene familia migrante, pero que bueno, de alguna manera, pues ahí están las consecuencias. Dice Gladys Rodríguez, los fanáticos que lo siguen creen que pues, todo lo que él dice sin cuestionar nada, ¿no? Algo está mal, dice María Linda. Por supuesto, es el plan de lo que se nos viene, ¿eh? Tu informe estuvo bueno hasta que empezó, dice Alejandro Fusili. Mi querido Alejandro, el problema es que no puedes creerte tú estas cosas. No me creas a mí si no quieres. Sube tú cualquier video de estos que está sacando la prensa rancia y ve lo que te pone la inteligencia artificial. Ahí lo puedes ver, dice abajo, te lo traduzco al español. Este video es del 2020 y no corresponde a la realidad reflejada en Portland en el 2025. Entonces no podemos seguir creyéndonos toda la propaganda que nos vende Fox News y Telerisa y TV Azteca. Hay que despertar, amigos, ¿eh? Que tengas un excelente domingo tú también, José. Bueno, pues disfruta lo votado, mi querido Trump, hasta que mi querido Manuel Pérez, viva Trump, cojones, disfruta lo votado hasta que un día te detenga ICE y te pregunte cómo te llamas, porque con ese apellido, nada más con que digas tu primer nombre, mira, así te van a poner afuera de los Estados Unidos, pero primero te pegan una madrina como para ti mismo, ¿eh? Lo vimos ayer. Para los que no vieron el video de ayer, que a mí me parece terrible, se los pongo con todo gusto porque es infame lo que vimos ayer. Para gente como nuestro amigo que viene aquí a decir que bueno, pues que viva Trump, te voy a decir si tú quisieras que te hicieran esto. ¡Suelte! ¡Suelte, señora! ¡Suelta a la niña! 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 No estoy haciendo nada. Quédate aquí, quédate aquí. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Adiós. Adiós.
Pues ahí lo tienes, mi querido Manuel Pérez. Dime si te parece bien eso. Dice, soy colombiano. Bueno, increíble, ¿no? Por cierto, Colombia y el presidente Petro está haciendo un trabajo muy valiente para defender a América Latina en estos momentos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.